Ya, entonces ahí vamos, ya vamos a empezar la clase de hoy. Eh, ya, entonces en base a lo que estábamos acordando, lo primero que voy a hacer es darle los lineamientos de la evaluación que tenemos calendarizada, ya, para que tomen nota. Bueno, el módulo de legislación laboral ya tiene la misma dinámica de de las otras evaluaciones, donde lo primero que tenemos que tienen que, digamos, identificar es cuál es el objetivo del código laboral. ¿Para qué se ha establecido el código laboral en Chile? ¿Ya? ¿Alguien lo, alguien lo puede deducir? ¿Para qué sirve el código laboral? Para regular ahí arreglé el audio, ¿Ya? para regular el trabajo, a Exactamente. a los que dan el trabajo, más que nada. Está dada por regulaciones que dan derecho a cumplir los derechos o que se le cumplan los derechos a los trabajadores y garantizar obviamente condiciones adecuadas, justas y óptimas para el desenvolvimiento de la actividad laboral en sí. ¿Ya? A eso está comprendido el objetivo del código laboral. ¿Ya? Es para los deberes, los derechos del trabajador. Exactamente. ¿Ya? Así que eso tienen que tenerlo claro cuál es el objetivo del código laboral dentro de la evaluación. ¿Ya? Eh, ahí. Eh, Respecto a los alumnos estudiantes de los colegios técnicos profesionales, ¿qué significa que ellos están fuera, no digamos, las actividades, digamos, que desarrollan dentro de la práctica laboral, está fuera de la normativa como actividad remunerada? Perdón, profesora, ¿qué alumnos? Los colegios los alumnos de colegios técnicos profesionales cuando hacen la práctica laboral. ¿A qué está referido el artículo que habla obviamente de eso? Tienen que tener claro a qué tienen derecho estos alumnos. ¿Ya? El mismo código lo dice, ya considerando de que ellos hacen una actividad no remunerada, ya porque no están regulados, digamos, la práctica laboral no está regulada digamos, como actividad laboral en sí, pero ellos tienen derecho a otras estipulaciones. ¿Cuáles son esas estipulaciones? Respecto al contrato de trabajo, ¿qué significa que debe estar tipificada las condiciones? ¿Qué pasa con el concepto permiso para un trabajador? ¿El empleador tiene la obligación de darle permiso a los trabajadores? ¿Qué pasa con el factor tiempo? ¿El empleador puede descontar ese tiempo o no lo puede descontar?
Factor tiempo se refiere al factor tiempo de los permisos. El factor tiempo a los permisos. Ya. ¿Ya? Profesora, pero ¿a todo tipo de permiso? Ah, ¿O los sí, permisos? al permiso, no, al permiso que es el permiso nomás. El permiso, a ver, ¿cómo le podría decir? El permiso esporádico, cuando el trabajador le pide permiso para irse media hora antes, o porque tiene médico. ¿Qué pasa con ese permiso? ¿El empleador está obligado a otorgarlo? ¿Es un tiempo que debe ser descontado o no puede ser descontado? De la remuneración, obviamente, del trabajador. ¿Qué temáticas o disposiciones incluye el Código del Trabajo? Estos están dados por los libros, los nombres de los libros, ¿ya? Perdón, profesora, ¿qué temáticas o disposiciones, qué cosa más? Incluye el Código del Trabajo, ¿ya? Ahí tienen que tener claro los libros, los nombres de los 5 libros que tiene el Código del Trabajo. Hay una pregunta respecto a las horas extras, que también lo vamos a ver hoy día, ¿ya? La limitancia de las horas extras para semanales para un trabajador. ¿Cuántas horas extras tiene que trabajar un trabajador durante la semana como tiempo extraordinario? Respecto a las vacaciones progresivas y proporcionales, ¿es lo mismo o son como conceptos distintos, enfocados a disposiciones distintas? Vacaciones progresivas y ¿Lo puedes repetir? proporcionales. Vacaciones progresivas y proporcionales. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cuál es el tiempo mínimo destinado a colación para un trabajador? Tiempo mínimo destinado a colación para un trabajador. Respecto al concepto de gratificación, ¿es un beneficio que le entrega el trabajador, el empleador al trabajador, o es un derecho que está tipificado en el Código del Trabajo? Plazos para ratificar un contrato de trabajo. ¿Por obra o faena o como indefinido? ¿Cuáles son los plazos? Respecto de las ausencias laborales,
cuáles son las causas que pueden generar un término de contrato. ¿Qué dice el artículo 160? ¿Y qué significa la ley de inclusión laboral? Esas son las directrices de la evaluación. Esos temas son los que están, en los cuales está referido el código, o sea, digamos, las consultas. Profesora, Margarita, cuénteme. hay algunas cosas que no hemos visto en clase, ¿esa no teníamos que revisar nosotros mismos solamente? Sí, lo vamos a ahondar ahora vamos a ahondar, y si eventualmente hay algo que no les haya quedado claro, porque, ejemplo, recuerdo haber visto el tema de las vacaciones progresivas y proporcionales. Me lo van comentando para yo irlo formulando ahora también, dentro del desarrollo de la clase. Ya, porque si bien vamos a trabajar lo que son las horas extras, me decían ustedes, em, ya vamos a empezar con todo este tema de la normativa, de plazo y condiciones que se tienen que ir dando para hacer las contrataciones de los diferentes cargos. Ya, Así que profesor. así que me lo van consultando nomás, no tengo problema. Acá, vamos a ver, acá. ¿Dónde tengo el código aquí? Aquí se me perdió el código. Acá. Horas extraordinarias entonces, dijimos que íbamos a abordar. Profesora, una Dígame. consulta. ¿Va a ocupar el PDF también? Eh, sí, a ver, vamos, espérame un segundo. Estoy viendo acá. ¿Dónde estamos acá? ¿Dónde está
Ya, vamos a... ¿Dónde tengo el código acá? Acá. Ya, entonces voy a... ¿Ven el código del trabajo en el artículo 29? Sí, Sí, se ve. profesora. ¿Sí? Profesora. Ya, ya. Entonces, vamos a trabajar lo que es las horas extraordinarias, ¿ya? Referido a lo que es las condiciones laborales que se establecen a los tiempos que un trabajador se ve expuesto. El artículo 30 detalla o, digamos, describe el concepto de jornada extraordinaria y dice que se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmente si fuese menor. Pregunta, ¿cuánto es la jornada, digamos, de trabajo existente en Chile? ¿A cuánto corresponde? 44 horas. 45, 44. 45 horas. 44 horas. La Ivania. Que A soy una partir pulpa. una pulpa. A partir del 26 de abril del año 2024 se estableció la ley de la ley de la reducción de la jornada laboral, ya donde establece una jornada semanal de 44 horas de trabajo. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Que jornada extraordinaria es cualquier jornada que excede al máximo legal establecida, o sea, a las 44 horas semanales, ¿ya? O en la instancia de que éste fuese menor. El artículo 31 sustenta bajo qué condiciones se tiene que establecer jornadas extraordinarias y dice, en las faenas que, por su naturaleza, no perjudique la salud del trabajador, podrán pactarse horas extraordinarias hasta un máximo de 2 por día, ¿ya? O sea, son 2 horas por día. Las que se pagarán, dice, con el recargo señalado en el artículo siguiente. Tratándose de la modalidad dispuesta en el artículo 22 bis, en ningún caso la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria podrá superar las 52 horas semanales. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Un trabajador no puede hacer más de 2 horas extras diarias, ¿ya? Entendiéndose que en la semana no pueden ser superior a 12 horas extras semanales. ¿Cuánto sería entonces el máximo legal que está permitido para una remuneración? Al pago de una remuneración, ¿cuántas horas mensuales debería tener como horas extraordinarias, digo yo, mensuales debería tener un trabajador? 40. No, pues si yo le estoy diciendo que son 2 horas diarias y son máximo 12 semanales, ¿cuántas deberían ser mensuales? 48. 48, porque se multiplica 12 horas por 4. Un mes tiene 4 semanas, ¿ya? Entonces, un trabajador no puede hacer más de 48 horas en un mes. Si alguien eventualmente está haciendo sobre 48 horas mensuales, está fuera de lo establecido en el código. Luego dice, la respectiva inspección del trabajo, actuando de oficio, a petición de partes, prohibirá el trabajo en horas extraordinarias en aquellas faenas que no cumplan la exigencia señalada en el inciso primero de este artículo, y de su resolución podrá reclamarse al juzgado de letras del trabajo que corresponda dentro de los 30 días siguientes a la notificación. Más abajo, el artículo 32 dice, las horas extraordinarias solo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa.
Dichos pactos podrán constar por escrito y tener una vigencia transitoria no superior a 3 meses, pudiendo renovarse de acuerdo a las partes. O sea, ¿qué significa? Los pactos de horas extras se establecen ya por escrito cada 3 meses como tiempo máximo. En empresas donde los trabajadores tienen que cubrir ciertos turnos y que la empresa eventualmente no puede dejar, digamos, tiempos muertos, se hacen estos pactos de horas extras cada 3 meses. Pero ante cualquier situación, si no se tienen pactos de horas extras, solamente se tiene que ejecutar cuando existen necesidades imperativas que se tengan que cubrir. Ahora dice, no obstante, a la falta de pacto escrito, se consideran extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada con conocimiento del empleador. ¿Ya? O sea, cualquier actividad o, digamos, cualquier tiempo extraordinario que el empleador solicite que se tenga que ejecutar, se considera jornada extraordinaria. Ahora, luego dice, las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido de la jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo. En caso de que no exista sueldo convenido o este sea inferior al ingreso mínimo mensual que determinará la ley, este constituirá la base del cálculo para el respectivo recargo. Después dice, con todo, dice, las partes podrán acordar por escrito que las horas extraordinarias se compense por días adicionales de feriado. En tal caso, podrán pactarse hasta 5 días hábiles de descanso adicional al año, los cuales deberán ser utilizados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo que se originaron las horas extraordinarias, para lo cual el trabajador deberá dar aviso al empleador con 48 horas de anticipación. ¿Ya? Entonces aquí está referido a lo que está, a la modificación de la ley de reducción laboral que permite que las horas extraordinarias también puedan ser, digamos, acumulables bajo días de vacaciones que se quieran considerar, pero se tiene un plazo de 6 meses para que se puedan ser acumuladas, ¿ya? Y consideradas dentro del periodo, digamos, de vacaciones. Luego dice, si no lo solicita en la oportunidad indicada, corresponderá el pago dentro de la remuneración del respectivo periodo. La compensación de horas extraordinarias por días adicionales de feriado se regirá por el mismo recargo que corresponde a su pago, es decir, por cada hora extraordinaria corresponderá 1 hora y media de feriado. Ya, en caso que existan días pendientes de utilizar el término de la relación laboral, estos se compensarán en conformidad a lo establecido en el artículo 73. ¿Ya? Entonces, por cada hora extraordinaria es 1 hora y media de feriado. O sea, si yo estoy trabajando una jornada de 8 horas, yo tendría que hacer 5 horas 30 como hora extras para acumular un día de feriado adicional. ¿Se entiende? No, profe. No de feriado, profesora, no de vacaciones, me confundí. No, lo que yo les digo, acá dice, miren, en el caso de que ustedes quieran acumular horas extraordinarias y aumentar el número de sus vacaciones legales, por cada hora extraordinaria que ustedes hagan, es 1 hora y media de feriado.
No entiendo. Eh, Porque, Disculpe, ¿y si fueran las 48 horas? O sea, si yo quisiera cambiar todo eso, serían como casi una semana, más de una semana de vacaciones extra, o sea, aparte de... es que los 5 días de feriado, o sea, si yo quiero tener 5 días y mi jornada, laboral, es de 8 horas, ¿ya? O sea, 5 por 8 son 40 horas de trabajo, ¿ya? 40 horas efectivas de trabajo. Extra, extra. Sí, exactamente. Yo tendría que ser, o sea, tendría que ser 40 horas, 40 horas ya para compensar. Pero ¿cómo se hace la transformación? Por cada hora extraordinaria me corresponde 1 hora y media de feriado. pero el profesor, lo que yo no entiendo es eso de feriado. ¿Por qué se dice de feriado? No, eso no me calza. Es que lo que pasa es que el código dice feriado, pero son las vacaciones, los 5 días de vacaciones. Ah, ya, entendí. Vacaciones. Si yo quiero tener 20 días de vacaciones, a ver, lo regular son 15 días hábiles. Si yo quiero tener 20 días hábiles de vacaciones, yo esos 5 días los puedo cubrir con horas extras. Por cada hora extra es 1 hora y media de vacaciones. ¿Cuántas horas extras haría para esos 5 días? ¿Cuántas horas extra? O sea, a ver, si en este caso serían 40 horas dividido en 1.5. Tendría que ser 26,6 horas extra. Ah, ya, ok. Pero es que va a depender de la jornada. De la jornada también laboral. Yo lo estoy sacando por jornada de 8 horas diarias. Alguien que haga una jornada de 9 horas son 45 horas en la semana. Y no debería ser 45, debería ser menos. Pensemos que hagan una jornada, a ver, las 44 horas en la semana. Lo divido en 1.5. Tendrían que ser 29,3 horas extra. O sea, cada 29, si están trabajando 44 horas semanales, tendrían que ser 29 horas extras y ahí tienen el acumulado de horas para sus 5 días adicionales. Pasados esas 29,3 horas extras, el empleador tiene que pagarles ese tiempo. ¿Se entiende? Yo sí, no sé mis compañeros. Lo que sí no me quedó claro, profesora, es si yo hago esta semana extra de vacaciones, ¿me lo tengo que tomar en máximo en 6 meses? Lo que pasa es que tú tienes 6 meses para tomarte esos 5 días adicionales. A ver, ¿cuál es el tema? Si yo, a ver, yo empiezo mi año laboral, digamos, de junio. Empecemos de junio a junio, ¿ya? Y yo quiero comenzar ahora a juntar horas extra. Y hago, no sé, pensemos que hago 4 horas extras en la semana. Tendría 16 horas en un mes. Y yo tendría 3 meses para juntar tiempo. ¿Ya? En 3 meses yo estaría haciendo las horas extras necesarias para aumentar mis 5 días de vacaciones adicionales. ¿Qué es lo que Sí, dice? me entiendo.
que una vez que las cumplo, yo tengo 6 meses para tomármelas. Esas vacaciones, esos ¿Y 5 días, profesor, ¿y qué pasa si no se las toma? ¿Se las tienen que pagar? te las O, tienen que pagar. ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que dentro de los 6 meses adicionales, ya en este caso, en el caso, ya llevaría 9 meses. O sea, me las tendría que tomar en marzo entonces esas vacaciones. En ese caso, en marzo, digamos, eh, esos 5 días de aquí a marzo. Ya, profesora, sí, eso es lo que no me quedaba claro. Sí, ¿ya? Profesora, una Dígame. consulta, ahí también usted contó, o sea, bueno, no contó, sino que leyó que era el 50% en equivalente lo que valía el día. El cálculo al tiro lo vamos a hacer. Ya. El cálculo lo vamos a trabajar al tiro. ¿Ya? Me interesa que les quede claro el tiempo, el concepto de horas extraordinarias cuando se aplican a los días feriados. ¿Ya? Para efectos contrarios, yo tengo 6 meses para acumular horas extras para aumentar mis 5 días de vacaciones adicionales. ¿Ya? Si yo los cumplo en los 6 primeros meses, tengo igual 6 meses para tomármelo. O sea, y ahí ya estaría justo en el tope de las vacaciones legales regulares, digamos. ¿Ya? Pero si no, si yo me las he juntado en un periodo menor de tiempo, igual se me aplican los 6 meses. Ya, entonces yo me las pudiese tomar de vacaciones parcializadas. Ejemplo, 3 semanas no sé, puedo tomarme 3 semanas en el verano y dejar 2 semanas para el invierno. Y así estoy utilizando en este caso, mis 5, o sea, mis 4 semanas. Estaría tomando 3 semanas en el verano y una en el invierno, estaría tomando mis 4 semanas ahí, que se corresponderían a mis 20 días. ¿Ya? Ahora, si me las quiero tomar todas juntas, ya los 20 días hábiles, todos juntos, no tengo problema. La ley no me lo limita, digamos, no me lo prohíbe en ninguna instancia. ¿Ya? Y lo último, antes de pasar al tema cálculo, dice, no serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador y autorizada por el empleador. ¿Ya? O sea, cuando yo pido un permiso eh, para un trámite, ¿ya? Y que yo lo pedí por escrito y autorizado, en este caso, por el empleador, ese tiempo es de permiso y no se, digamos, no se equivale o no se compensan con tiempos extraordinarios que yo te pueda hacer después. O sea, las jornadas laborales, aquí el código es bastante tácito, las jornadas laborales están establecidas, los tiempos extraordinarios también están establecidos. Y si yo eventualmente pido permiso, son permisos. ¿Ya? A no ser que sea un permiso que eventualmente, no sé, sea un permiso, ejemplo, sin goce de sueldo. ¿Ya? Esos permisos no aplican aplicación de tiempos extraordinarios, ni cálculo alguno. Ahora, eh, vamos. mm, Ahora, para calcular las horas extras, eh, yo tengo que, bueno, dentro de lo que ya veníamos hablando, ¿ya? Cuando yo quiero calcular un sueldo, un valor día, ¿ya? De remuneraciones, yo basta con que calcule el sueldo, digamos, el sueldo que tengo, que en este caso puede ser el sueldo base, y lo divida en 30, voy a tener un valor día de trabajo, ¿ya?
Pero para cualquier efecto de cálculo, se tienen que valorizar los días de trabajo sin considerar los días inhábiles, digamos. Ya sábados y domingos, si mi jornada de lunes a viernes, sábado y domingo pasan siendo inhábiles. ¿Ya? Ahora, para calcular la hora ordinaria, perdón, la hora extraordinaria, se dice que es el 50%, ¿ya? Con un recargo del 50% de una hora ordinaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer ese cálculo? Cuando yo, este no lo tengo, no lo tengo modificado. Cuando yo trabajo, en este caso, 44 horas semanales, yo tengo que, puedo, ¿cómo le dijera? El sueldo base, ¿ya? O en este caso, el sueldo base del trabajador, que puede ser el ingreso mínimo mensual o cualquier monto superior a ello, ¿ya? Yo lo divido en 30, lo multiplico por 28, lo divido en 180 y me da mi valor de hora ordinaria. Y luego de eso, yo lo multiplico por el 50%, pero el valor que me dé, ojo que siempre va a ser el recargo, ¿ya? Cuando yo multiplico una hora ordinaria por el 50%, va a ser el recargo. Ya a eso le tengo que sumar el valor de la hora extraordinaria para que me dé, o sea, el valor de la hora ordinaria para que me dé el valor de la hora extra. Esa es una forma y que vendría siendo como el camino largo. Pero existe otro cálculo que va con un factor, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio. ¿A cuánto tenemos? ¿A cuánto tenemos cuál es el valor del ingreso mínimo mensual hoy día? 460. 460.000 pesos. ¿Ya? Entonces, a ver, espérame. Aquí vamos, aquí. Ahí. Mm. 44 horas por 4 semanas me da un total de 176 horas, en este caso mensuales. ¿Y por qué le hago esta aclaración? Porque para calcular una hora ordinaria, cuando yo le estaba diciendo recién, al cambiar la hora, al cambiar el régimen de hora, digamos, de jornada laboral, se modifica el concepto. Son 460 dividido en 30 por 28 dividido en 176. Disculpe, ¿Y eso profesora, cuánto me antes que da? siga, el 28, ¿por qué el 28? El 30 son de 30 días, pero el 28 Porque son estoy un 4 poco perdida. semanas. Porque son 4 semanas. La fórmula, espérame, la fórmula está dada de esa manera. Los 30 son 30 días, 28 porque son 7 por 4, 28. Y los dividido en 176 porque son 4 semanas de 44 horas. Profesora, y otra pregunta, bueno, usted leyó que el sábado y domingo no se tomaban en consideración. Pero para calcular una hora ordinaria, esta es la fórmula. Es el Entonces sueldo sí se base, toman en consideración.
para el efecto del cálculo de la hora ordinaria, uno tiene que aplicar esta fórmula. Estoy haciendo el camino largo ahora. Los Es que como 460, para tenerlo claro, porque hacer el cálculo de la hora ordinaria bajo este procedimiento sí lo tenemos que considerar. Por eso digo que este es el camino largo. Yo le voy a señalar el camino largo y el camino corto. ¿Ya? Estos 460 puede estar dado por el ingreso mínimo mensual o el sueldo base del trabajador. Va a depender ¿cómo le dijera? Va a depender del contexto en el cual esté. ¿Ya? Estos 460 son el ingreso mínimo que tenemos hoy día, pero si en el caso de un trabajador que tenga un sueldo base de, no sé, 650.000 pesos, es ese monto que se utiliza, porque se calcula la hora ordinaria del trabajador de acuerdo al sueldo base del trabajador. ¿Ya? Entonces, bajo esto, una hora ordinaria dividido en 30 por 28 dividido en 176. Ya me estoy quedando. 2439.3. Eso es el valor de una hora ordinaria de trabajo. ¿Ya? O sea, al final, ¿qué significa eso? Que mi hora ordinaria es de 2439. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después del decimal viene un 3. Lucía, Profesora, yo me confundo cuando hablan de sueldo base, ingreso mínimo mensual. ¿El sueldo base es lo es mismo. el líquido? ¿El líquido? El sueldo base, a ver, en Chile existen 3 tipos de remuneraciones. ¿Ya? 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 Existe el sueldo, el ingreso mínimo mensual, que es para los trabajadores mayores de 18 años, que hoy corresponde a 460.000 pesos. Todo trabajador mayor de 18 años y menor de 65 tiene que ganar hasta el día de hoy 460.000 pesos. Hay otro sueldo que es para los menores de 18 y mayores de 65, que es menor a este sueldo, que también está establecido por ley. ¿Ya? Y hay un tercer sueldo, ¿ya? Que es para fines no remuneracionales. Esos 3 sueldos, los que yo te acabo de mencionar, son los ingresos mínimos mensuales que el Estado ha establecido para los trabajadores. ¿Ya? Ese ingreso mínimo mensual, que para los mayores de 18 años y menores de 65, hoy día corresponde a 460.000 pesos, es lo que por lo general en la liquidación de sueldo les aparece. Pero en la liquidación de sueldo no se pone ingreso mínimo mensual, sino que se pone sueldo base. Porque desde ese sueldo al trabajador se le empieza a incorporar o se le empieza a aumentar su remuneración. Entonces, no todos los trabajadores en Chile ganan todos 460. Si tú ves ejemplo, tu liquidación de remuneraciones, lo más probable es que a lo mejor tu sueldo base no sea de 460. Puede ser de 500, de 520. Profesora, es que yo no, Profesora, Sigo con yo Lucía, entiendo lo que, ¿ya? yo entiendo lo que usted me dice, lo que no me queda claro, los 460 que aparecen ahí, ¿ese es el líquido a pagar o es No,
bruto. Ese es el sueldo. Eso se categoriza como un sueldo imponible. Ya, ahí me quedó claro. Eso es un sueldo imponible, pero es el inicio de remuneraciones de un trabajador. Ya, profesora, eso quería saber. Ahí me confundía, pero ¿Ya? ahora ya entendí. Muchas gracias. Ya. Yanna, Sí, profesora, es que no encuentro la manito, por eso no la levante. No ya, sé dónde. cuéntame nomás. Acá ya sacó la hora extra, ¿cierto? Pero la hora ¿Sí? extra no se sumaba el 50%. No, estoy en la hora ordinaria. Ah, es que yo le puse hora extra, ya, yo me equivoqué. Gracias. ¿Ya? Esto es una hora ordinaria. Ahora, para pasar a la hora extra, se dice que la hora extra tiene un 50% de recargo. ¿Qué significa? Que los 2.439 los multiplico por el 50%, me da 2.439 por el 50%, me da 1.219.5. Pero este monto de los 1.219, que en este caso vienen siendo 1.220, porque aquí hay un decimal que es 5, ¿ya? Ese 5 se aproxima. Esto es el recargo, los 1.220. Ya esto yo le tengo que sumar los 2.439. Entonces, ¿qué significa? Que mi hora extra es 1.220 más 2.439, que me da un monto de 3.659. Esa es la hora extra. Profesora, se podría decir que esta es como la hora en base a los 460, o sea, como que lo que está establecido, este es como el valor establecido. Es Podríamos que este como es el dejarlo valor, como una tabla de que, es el valor establecido, pero cuando el trabajador tiene 460.000 pesos como sueldo base. Si tú tienes contratado a un trabajador con un sueldo de 550 como sueldo base, tienes que hacer este mismo procedimiento, pero acá, estos 460, le tienes que poner 550. Y obviamente te modifica todo el resto. pero independiente que ese sea, por ejemplo, los 460, y de ahí empezar a descontar, por ejemplo, AFP, salud, porque Es que va a depender de la condición de cómo tú contrates a un trabajador, ya. ¿ya? Eso, de esa manera yo calculo una hora extra por el camino largo. Ahora, existe una forma de calcular una hora extra, ¿ya? Por el camino corto que yo le digo, y está dado porque se tiene que aplicar un factor. ¿Y qué significa ese factor? Que con ese factor yo al hacer el cálculo, yo me ahorro harto tiempo. 0.00. Me ahorro mucho tiempo. Porque ¿qué significa? Yo tengo que los 460, lo único que hago, los multiplico por el factor 0.0079545. Hagan el cálculo. Los 460.000 multiplico por el factor. Y me da el mismo resultado. Los 3.659. Entonces, ¿qué significa eso?
Cuando yo voy y hago esta aplicación, al estar bien aplicado digamos, la fórmula, ¿ya? Y al hacer el incremento del 50%, es lo mismo que yo, para calcular los horas extras, considere la remuneración, o perdón, el sueldo base del trabajador por ese factor. Ojo, que este factor corresponde a las 44 horas que tiene la semana. ¿Por qué? Porque cuando teníamos, porque para una jornada de 45 horas, Profesora, ¿y ese factor cómo se calcula? ese factor era. Está en la página, en la página de la Dirección del Trabajo. Ya. Profesora, pero, o sea, esto, el camino corto se hace solo para las 44 horas. Es que el camino corto se utiliza para calcular hora extra de manera directa, no pasando por una hora ordinaria, porque los 2.439 es una hora ordinaria. Sí. Ya, pero entonces arriba, cuando puso 460 dividido en 30 multiplicado por 28, los 30, ¿usted se refiere son 30 días del mes? Son 30 días del mes, Y 8 por son los... 28, que son 4 semanas, 7 por 4 son 28, y los Ah, 176 es porque son 44 horas, ya, por 4 semanas. ok, Este, claro. este principio, esto que está en rojo, si yo quiero calcular una hora ordinaria, tengo que hacerlo así, Okay. porque es la forma de cálculo, ¿ya? Y si yo me valgo de esta hora ordinaria y pongo el 50%, o sea, multiplico en este caso por el 50%, lo único que estoy obteniendo, los 1.220, es el recargo de la hora ordinaria. Pero ese recargo lo tengo que sumar con la hora ordinaria. Y eso es lo que yo les apliqué aquí abajito. Profesora, Jorge, ese factor no cambia, ¿cierto? O, cambia cuando yo cambio la jornada laboral. Cuando eran 45 horas, el factor era 0.00 y 5 veces 7. ya, ya que yo Cuan- levanté la mano y me tapa el, ¿cómo se llama lo que te está diciendo? Por eso, ya, sí, ya. Con 44 horas se modificó el factor. Cuando después ya. estemos en 43 horas, el factor se vuelve a modificar. Ah, ya, ¿Ya? ah, claro. Entonces Ya, vendría siempre hacerlo como de la manera más segura, como más confiable, el camino largo. No necesariamente. Porque si tú necesitas saber cuánto es la hora extra de un trabajador, tú aplicas el factor nomás. Ya, o sea, claro, porque Yo, como van cambiando las horas, o es- independiente, porque algunas empresas, por ejemplo, ya tienen, no sé, po, 40 horas, habría que hacerle como el cambio de 40 horas. Porque yo creo que van a haber algunas empresas ahora que van a estar como un poco jugando con las horas de los trabajadores. es que yo no lo tomaría como jugar. Lo que pasa es que para eso está aplicado el criterio. Hay empresas que están con el sello de las 40 horas porque tienen implementado ya una jornada de 40 horas. Y si yo estoy aplicando, pensemos que yo tengo una jornada de 40 horas, ¿ya? Y tengo un trabajador ganando con 460, este factor eh, pasa a ser 160. Y ahí obviamente me cambia todo esto, po.
¿Por qué? Porque los 160 implica que yo estoy trabajando, en este caso, jornadas de 40 horas semanales, Voy a sacar el cálculo, ¿cuánto sería? ¿ya? Pero como este cálculo está hecho con 44 horas, ese es las horas. Y cuando estábamos trabajando con 45 horas, ahí eran 180. Los 176 eran por 180, porque se multiplicaba 45 por 4. ¿Ya? Entonces, para que les quede claro, el próximo año, cuando hagamos nuevamente la reducción laboral, ¿ya? Este factor cambia, que es lo que hay que consultar en la dirección del trabajo, y en este caso, este factor también va a cambiar y va a cambiar a 172. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Saqué el valor de la hora de 40 horas. ¿A cuánto te da la hora ordinaria? Da ¿Cuánto da? 2.683. Ya, 2.683. Serían como Y 200 pesos más como de lo 200 que pesos se está más, pagando actualmente. exactamente. Entonces, 2.683, Coma 3. coma 3. No, pero ahí hay 2.683. Infinito. Ya. El recargo son 1.342. Y eso significa 2.683, 1.342, 4.025. 4.025 es una hora, es el valor de la hora extra por una jornada de 40 horas. Con una 400 pesos más. remuneración, con una remuneración de 4.60. Entonces, si se dan cuenta, según se vaya modificando la jornada laboral, estos datos van a ir se van a ir modificando. Se va modificando ese dato y obviamente va a modificar todo para abajo. Claro, va a valer más la hora extra y la hora trabajada igual. Exactamente, porque esto de aquí, a ver, eso que está ya, con eso como medio terracota, ya, esos son los datos. Hora ordinaria por jornada de 40 horas, hora ordinaria, el recargo de una hora extra, y esto es el valor de una hora extra, digamos, total. ¿Alguna otra duda? Por mi parte no estoy entendida. ¿No? Ya, el resto, Profesora, Parte tampoco. Sí, bien. Por mi ¿sí? parte, bien igual. Ya. Que les quede claro, porque después voy a empezar a trabajar la jornada laboral, y cuando trabajemos la jornada laboral yo les vamos a ir analizando consideraciones, ¿ya? Y ustedes tienen que ir teniendo claro o ir asimilando de cómo se van haciendo los cálculos de los diferentes ítems, ¿ya? Profesora, Eh, una consulta. Por ejemplo, dígame. las 44 horas hay gente que trabaja de lunes a viernes y de lunes a sábado. Por lo general se considera de cada 5 días, o sea, una jornada de 5 días que serían 8,8 horas, porque si serían de 6 días serían 7 horas. Es que ahí el empleador es donde tiene que ajustar los horarios, pero en la jornada distribuida de en 5 o en 6 días se tiene que hacer las 44 horas. Puede hacer jornadas de 8 Contando la horas. hora de colación, No, eso es inimputable. No se considera el tiempo de colación dentro de las 44 horas. o sea, si una persona trabaja de lunes a viernes serían 8 horas, o sea, serían 9 horas que estaría si tuviera una hora de Exactamente, colación. exactamente.
Ya. porque son 8 horas de trabajo efectivo. Y esas 8 horas de trabajo efectivo son los que contempla su jornada de trabajo, por lo menos de un día. O sea, serían 9 horas, por lo general. En total que la persona está dentro del trabajo. Sí, pero son 8 horas que se le imputan o se le cargan como su jornada de trabajo, no 9. ¿Qué se le pagan? Sí, son 8 lo que le pagan, porque el horario de colación no es imputable. Ya. Cuando digo que O no sea, es no es imputable, pagable, porque como para... exactamente, no es pagable, no se le suma al monto de pago, digamos. Ya. Pero sí se ¿Ya? puede descontar, ¿ah? ¿Cómo descontar? O sea, es porque es un horario que se le destina a que el trabajador pueda almorzar, digamos. Y es un derecho. El derecho que se le tiene a darle un tiempo para que el trabajador almuerce. ¿Y ese tiempo varía en media hora, 1 hora, o el empleador lo define? A ver, lo que pasa es que la jornada, ya, le voy a responder al tiro la pregunta porque iba a trabajar el concepto de jornada después del descanso. Ya, pero Disculpe. ¿ya? Una jornada de trabajo contempla o debe estar distribuida en 5 o 6 días, que me hacen un total semanal de 44 horas. ¿Ya? Los tiempos extraordinarios de trabajo son condiciones que se deben de dar, como recién yo les comentaba, ya sea por un pacto de horas extra que se tiene que firmar cada 3 meses y que es renovable, o pudiese ser renovable, o cuando no existe ese pacto, es porque se dan ciertas condiciones digamos, se dan ciertas condiciones de necesidad de la empresa para que se tenga que hacer quizás algún trabajo en específico, ¿ya? Pero sin la condición de horas extra, la jornada laboral debe contemplar, digamos, un total de 44 horas semanales. En esas 44 horas no se incluye el tiempo de descanso destinado a colación, que eso así se denomina. El tiempo de descanso destinado a colación no se imputa a esas 44 horas. El derecho mínimo está dado por 30 minutos como tiempo para colación. Un trabajador no puede tener menos de ese tiempo. ¿Ya? En una empresa, un empleado no le puede decir, Ivania, ya, ¿tienes 20 minutos para ir a almorzar? No. A usted se le otorgan los 30 minutos, No me alcanza. no me alcanza. Y los 30 minutos parten del momento que tú estás saliendo de tu lugar de trabajo. ¿Ya? Sales Este a sería el las mínimo. mínimo. Si tú sales a las, ejemplo, pensemos, son las 20:16, desde ahora se te corren los 30 minutos. Sí, ¿Ya? de hecho, Entonces, acotar a esto que usted está hablando, ¿sí? yo en mi juventud trabajé en el McDonald's y ahí te dan 30 minutos. Exactamente, porque son 30 Por lo minutos. tanto, sí, y no más. Y tú tienes que ir fichas y te preparas y como ellos tienen es comida rápida, puedes sacar lo que queráis o algo o dices que vas a ir de corazón y te lo tienen preparado para que te lo tomes lo más rápido posible. Y después al momento de Exactamente. llegar, tienes que marcar de nuevo. Exactamente. ¿Por qué? Porque a ti se te entregan 30 minutos para que tú almuerces, exclusivamente para almorzar. Si tú te demoras 2 minutos en comer, es un tema tuyo. Pero tú tienes que estar 30 minutos destinados a ese tiempo de colación. ¿Ya? Entonces, al minuto 30, tú tienes que estar tomando tus funciones de nuevo. Pero ese es el tiempo mínimo. Y es porque la empresa tiene, o para que le dé a un trabajador 30 minutos, es porque la empresa tiene separado un espacio para que el trabajador pueda hacer uso del tiempo de colación en esas dependencias. Y tienen que ser dependencias que estén acondicionadas para tal efecto. ¿Qué significa? Que sea un espacio separado del ámbito, digamos, del puesto de trabajo, donde haya mesas, sillas, iluminación, eh, un lavaplato, un horno, un hervidor, una cocina.
como para que tú puedas calentar agua, puedas calentar, ejemplo, tu comida, ¿ya? Te puedas sentar a comer, tienes que sentarte a comer en una silla con una mesa, ¿ya? No en el piso, ¿ya? Y debe haber iluminación y debe haber ventilación, Y esto ¿ya? también se consideran los breaks. No, a ver, el tiempo destinado a colación se da cuando se divide una jornada laboral en dos, jornada de mañana y jornada de tarde, ¿ya? Ahora, los breaks se dan entre jornadas. Ejemplo, si tu jornada de la tarde corresponde a 6 horas, te pueden dar un break después de las 3 horas. Y ahí el break te pueden dar 15 minutos, porque es una colación básicamente. Es algo, digamos, como para que tú, no sé, vayas no sé, a recuperar fuerzas quizás y digamos, a ingerir algún alimento que eventualmente pudiese ser una de dos, que te corresponde consumirlo por un derecho que te otorga la empresa a que te tomes ese break para la colación, o pudiese ser porque tú necesitas comer porque tienes, ejemplo, diabetes. Y se te tiene que dar ese tiempo para que tú consumas algo ya en base a tu alimentación, eventualmente quizás el medicamento, ya, y después retomes digamos, con normalidad tu jornada de trabajo. También porque las jornadas laborales son muy largas. Lo que pasa es que yo he trabajado también en harta web y me pasa que en el mall, cuando trabajé en mall, te daban el tiempo de 1 hora o 45 minutos para almorzar y en la tarde te podías tomar un break. Pero este break ellos le llamaban como el derecho de la silla, como que por estar todo el día de pie, porque está bien, era vendedora, no te podías sentar, por lo tanto tenías ahí estos 15 minutos en la tarde para ir a tomarte un café, no sé, comer algo ¿Ya? y, y eso, y después salía ahí a las 9 de la noche y entraba ya a las 10 de la mañana. Ya, pero el derecho de la silla es otra cosa. No podían haber utilizado esos 15 minutos como derecho de silla. Así lo ocupaban, y puedo decir que era el replay del Ya. Florida Center. Porque el derecho a silla tú lo utilizas cuando tu trabajo necesariamente te obliga a estar más no sé, más del 50% del tiempo te obliga a estar de pie. Entonces, ¿qué significa eso? Que a ti tú tienes el derecho, digamos, a la silla, porque digamos, es un elemento que tú como persona necesitas utilizar obviamente por la condición, digamos, del trabajo que estás haciendo, ¿ya? Entonces, cuando te sientes cansada, tienes el derecho de utilizar la silla y estar ahí haciendo sigues haciendo el trabajo, personalmente sentada por algún tiempo necesario donde tú te sientas cómoda. Pero no es que el derecho a la Mira, silla no implique se 15 minutos. ocupan, por lo menos, no sé, ahí donde trabajaba y en otros lugares como de estas de tiendas de retail, tú no te puedes sentar a no ser que ya hay te ponen como, o ir al probador a sentarte un ratito, pero es como que todos ocupan estos 15 minutos de break en la tarde para que tú te vayas a descansar, porque estáis todo el día de pie en Falabella, Ripley, no sé, pues, Sí, Almacenes París. pero yo creo que ahí hay un poco el extremo, o sea, Es un mal uso. y porque no es por nada, hasta el guardia, cuando yo entro a Falabella, hasta el guardia tiene un banquito ahí, que de repente está medio sentado, pero es como lo siente el mismo guardia se siente cómodo, digamos, como para descansar los pies, Que se apoya. te apoyan, ¿ya? Entonces, una vendedora, una promotora, es el mismo efecto, tiene que tener el derecho a una silla ahí, porque aunque yo esté con una bandejita ahí, puedo estar con una bandejita detrás de mí, no sé, pues de una tipo estante ahí con el logo de la empresa, qué sé yo, y puedo estar sentada,
No, pero es verdad que ¿ya? no deja porque mi hija trabajó igual de cajera en la Polar y tampoco no las permitían. De hecho, cuando había un guardia, creo, súper buena onda, que él las dejaba como sentarse un ratito, que no la acusaba, pero es verdad lo que dice Iván, ya no dejan. Sí, pero ya, pero como Niños les digo, rato. ¿mm? Mi hija iba al Mm, baño a sentarse un rato para poder descansar. ya, bueno, entiendo, pero por eso les digo, eso no se está aplicando la ley de la silla en ese caso. En esas condiciones, digamos, no es la ley de la silla. Profesora, la otra consulta, lo último, la hora de colación, ¿a qué se debe que dan 30, 45 o una hora? ¿Es porque ellos lo eligieron o se debe a algo? Por lo general son políticas de la empresa, digámoslo así. Ya, Porque si yo, ejemplo, tengo una sala de venta y digo ya, necesito que la sala de venta esté constantemente abierta al público, yo no cierro al público, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que mis trabajadores tomen el tiempo mínimo porque necesito que la empresa siga funcionando. O sea, necesito que la sala de venta esté abierta, necesito que el departamento de caja esté abierta, que bodega esté abierta, que, no sé, que finanzas esté abierto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que establezco? Establezco un horario de media hora de colación, ¿ya? Donde le doy las garantías de las dependencias que yo les acabo de comentar, la dependencia exclusiva, digamos, de uso, y genero turnos rotativos como para que se vayan a almorzar. Ya, no sé, a la vendedora uno, ya, colación, ya, vaya a almorzar, ok, ya. Entonces sabe que tiene 30 minutos, calcula su tiempo, ya, y después vuelve. Y llegando, digamos, la que fue a almorzar, va la siguiente. Y así se genera el turno dentro del mismo, de los departamentos, digamos. Pero está dado por un tema de, como les digo yo, de políticas de la empresa, ¿ya? Y que yo priorizo que mi empresa tiene que eventualmente estar abierta y genero su turno rotativo y le tengo la dependencia con las condiciones que yo le expliqué previamente para que cada uno vaya y almuerce, ¿ya? Ahora, hay otras empresas que dicen, como política, dicen, no, nosotros cerramos y cerramos de 1 a 3. Entonces, ¿qué significa? Que los trabajadores tienen 2 horas para ir a almorzar a sus casas o hacer lo que ellos les convenga. Y en esa condición, la empresa no está obligada a tener un casino, porque le están dando 2 horas a los trabajadores para que vayan a almorzar. Pero ojo, todos los trabajadores tienen que estar en igualdad de condiciones, porque si un trabajador, pensemos que viene a trabajar de una zona más lejana, ejemplo, está en Santiago Centro, y viene de, no sé, de Lampa a trabajar, y se le dan 2 horas, de Santiago Centro a Lampa en Santiago no se va a ir en 2 horas y volver para almorzar. Entonces, aunque sea por un trabajador, la empresa está obligada a darle igualdad de condiciones a ese trabajador, porque su tiempo excede ya el tiempo digamos, de traslado, como para que vaya a almorzar a la casa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Por lo general, las empresas independientes de que den 1, 2, 3 horas de repente para almorzar, igual habilitan unas dependencias y a veces le pudiesen decir a los trabajadores, están en libertad de utilizar el casino que guste, o la cocina, o no sé, ¿ya? Y ahí cada uno obviamente cumplirá las condiciones si es que eventualmente tiene que hacerle la mantención, el aseo, en el sentido de que si usa una taza tiene que dejarla lavada y seca, por decir una cosa. Ya, y eso ya es un tema obviamente interno. Hay otras empresas que tienen un personal ahí de mantención que hacen el aseo y lavan la loza y qué sé yo. Pero eso es parte, digamos, de las condiciones de lo que entregue la misma empresa. Profesora, Margarita, ¿cuál es el máximo que se puede exceder un empleador para la hora de colación? es que si estamos en una jornada de trabajo, o sea, de, digamos, trabajos regulares, eh, puede ser, a ver, por lo general hasta 3 horas,
de media hora hasta 3 horas. Condición distinta son los trabajadores que trabajan en hoteles, restaurantes, porque pueden tener turnos, turnos, como le dijera, em, turnos separados, en el sentido de que su horario digamos, de colación puede estar dado por un turno de mañana, después se le corta al mediodía y pues su segundo turno, su turno puede estar tarde, puede ser de tarde-noche. Entonces ellos pueden tener hasta 6 horas de colación, el turno cortado, digamos. Bueno, Ya. sin ir Pero más ¿y eso lejos, quién lo revisa? Lo que pasa es que en algún momento yo me escuché que algunos trabajadores estaban reclamando, sobre todo por el horario de 44 horas, que al final le estaban aumentando solo la hora de colación. Porque lo que pasa es que ahí lo que se estaba haciendo, a ver, lo que la empresa no quería perder, o el predador se podría decir, no quería perder, o sea, quería que la empresa abriera a las 9 y cerrara a las 7:30. Entonces, ¿qué es lo que hizo o hacía o pretendía hacer los empleadores? Es ya, perfecto. Ustedes van a trabajar 44 horas semanales, ¿ya? Pero esa hora que no van a trabajar, la vamos a ampliar al horario de colación. Y ahí es donde los trabajadores empezaron como a sustentar, digamos, que esa era una situación, una condición injusta, porque si se estaba reduciendo la jornada laboral, lo obvio es que yo salga 1 hora más temprano, 1 hora por lo menos en la semana. Entonces, ahí donde se generó digamos, esa imparcialidad por parte de los empleadores. Entonces, ¿qué es lo que la misma ley de reducción laboral lo establece? Y dice que no, a ningún trabajador se le puede reducir su remuneración o se le puede ampliar su jornada laboral. Ya, profesora. Y que en ese caso no estaban ampliando su jornada laboral. Era la misma No, jornada, pero, solo que pero se le está, se le- lo estaban, y los trabajadores sustentaban que había un desmedro porque se le estaba afectando en el tiempo de colación y al final en la semana no iban a estar saliendo 1 hora más temprano, iban a seguir saliendo en en el mismo horario. sí, eso también había escuchado yo. Entonces, en base a eso, por eso los trabajadores un poco alegaban el derecho que no era justo, porque para ellos no se le iba a aplicar, si bien ir a trabajar 44 horas, sí, pero ¿a qué costo, po? De ampliarle un horario de colación que a los trabajadores no les interesaba ampliar. Si ellos estaban bien con el ejemplo, con la media hora de colación nomás. Entonces, de una u otra manera, el mismo código dice que la jornada laboral tiene que ser equitativa y se debe aplicar la reducción laboral efectiva al trabajador. Entonces, para hacer quizás ciertas condiciones, algunos ejemplos, no sé, de repente se reducía la jornada laboral el último día. Ejemplo, el día viernes se salía 1 hora más temprano y de lunes a jueves salían a su horario regular nomás. O bien a cada día se le descontaba 20 minutos. Salían 20 minutos más temprano todos los días. O eventualmente entraban 20 minutos más tarde. Y esa condición o esa regulación del tipo de pacto horario que se establezca con los trabajadores dependía obviamente de la empresa, pero bajo las mismas condiciones de que tiene que ser digamos, una reducción laboral efectiva, en este caso para el trabajador. O sea, que salga más temprano, porque ese es el sentido de reducir la jornada laboral, que el trabajador salga más temprano. Entonces ahí donde empezaron algunas empresas a hacer turnos rotativos, otros, no sé, pues asignaron a que un día a la semana un trabajador o un funcionario le tocaba salir más temprano,
y así todos tenían el mismo derecho, no sé, pues, uno salía el día lunes más temprano, el otro el día martes, el otro el día miércoles y así. Y los otros 4 días, si trabajaban con jornada de 5 días, los otros 4 días mantenían el mismo horario nomás. Profesora, una consulta. Jorge, eh, ¿Cómo se llama? El tema de las 44 horas no corre para las personas que trabajan 4x4. igual, pues, para todo trabajador. Lo que pasa que hay personas que trabajan, que independiente el tipo de trabajo o la jornada laboral pactada, a veces pueden tener igual pacto de horas extra. ¿Y eso qué significa? Que aparte de las 44 tienen que cumplir las horas extras pactadas, pero es por el sistema de contratación que él tenga de 4x3. En este caso, trabaja 4 días y descansa 3, es porque sus turnos de una u otra manera también son turnos eventualmente de 12 horas, po. Claro, 12 horas. Como los colegas no, ¿cómo se llama? No va a eso de las 44 horas, por lo menos en la empresa Porque donde trabajo es yo. que lo que pasa que igual ellos trabajan 44 horas, pero lo que pasa que el diferencial a ellos se les paga como tiempo extra, porque Ya, solamente que las 44 horas las están haciendo en 4 días. claro, sí, 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 ahora la entiendo. En 4 días Pero, están haciendo sus 44 horas, los otros 3 días descansan, y si adicionalmente en esos 4 días, por decir, hacen 46 horas, les corresponde su jornada de 44 horas regulares, como cualquier trabajador, pero en ¿ya? esa semana ganaron, o en esos 4 días, ganaron 3 horas extra. No, aquí no corre Entonces, la hora extra. entonces No, porque tienen, entonces porque tienen una jornada de 44 horas. Y si tienen una jornada superior a 44 horas donde no se les paga horas extra, ojo ahí sí, porque hay un incumplimiento. ya. Ahora me queda más Hay claro. empresas que, hay empresas que dicen, no, nosotros no pagamos horas extra. Y por lo mismo fue que dentro de todo este contexto, lo que se hizo fue considerar los tiempos extraordinarios y acumularlos como días de vacaciones. Entonces, ahí existió la instancia de poder, ¿cómo le dijera? Existió la instancia de poder aumentar un poco las vacaciones, el periodo de vacaciones legales que tienen los trabajadores. Pero eso solamente gracias a que eventualmente yo pudiese hacer horas extra. Si en mi empresa yo no puedo hacer horas extra porque no está la política de horas extra, yo voy a tener mis 15 días de vacaciones nomás. Nunca voy a poder tener los 20 días. Profesora, otra consulta también, mire, hablando de ese tema, ¿cómo se llama? Mire, yo me tomé ya los 15 días de vacaciones correspondientes, ¿cierto? Y resulta de ¿Ya? que yo en el programa Talana, no sé si lo ubica usted, ¿Ya? resulta de que, no sé, pues yo pasa un mes y yo verifico en Talana y tengo, de ejemplo, 10 días de vacaciones. O sea, que cada día que va pasando se van acumulando. Pero esos 10, pero tú me hablas de 10, esas son 10 horas extra. No, de vacaciones, días de vacaciones. Pero lo que pasa que esas son vacaciones proporcionales en proporción al tiempo que llevas trabajando, po. Pero como te dijera, llegado ¿Mm? cumpliéndose el año, tú tienes derecho a tus 15 días de vacaciones legales. Son 15 días hábiles, que corresponde a 3 semanas. ¿Sí? No, sí, eso está, eso lo tengo claro. Porque Pero, ¿eh?
como le digo yo, van pasando los días yo voy trabajando los días. Un ejemplo, hace un mes y se van acumulando más días. Van a como hacer un ejemplo. Es que por cada día trabajado, tú acumulas 1,25 días de vacaciones. Cuando trabajemos cálculos de vacaciones, ustedes van a poder determinar cuánto es el periodo de vacaciones por tanta cantidad de meses. Ya, ahí está ¿cómo se Sí, llama? ustedes, Ahí quería llegar. sí, ustedes Ya, cuando nosotros trabajemos de vinculación laboral, ahí ustedes van a hacer cálculos de vacaciones. ya, ¿Ya? ya. Sí, ahora sí. Gracias. Ya. Ya. Ahora, respecto, bueno, son 20 para las 8, o sea, 20 para las 9. Yo no, se me pasó de largo el tiempo para darles el break. Consideremos 10 minutos ahora, Sí, profesora. ¿ya? Volvemos 10 para las 9, Bueno, ¿ya? Ya. Otra de las consideraciones que ustedes tienen que no recuerdo si se las comenté, eh, que al momento de contratar, los plazos, según el tipo de contratación, son diferentes, ¿ya? Cuando se decide contratar digamos, un trabajador, eh, pueden existir episodios como o periodos de prueba que se le llaman, que estos son periodos de 30 días, ¿ya? No puede haber un tipo de contratación de un trabajador donde se le diga, te vamos a tener a prueba y no hacer un contrato de trabajo, ¿ya? Todo debe estar tipificado en un contrato de trabajo, donde se detalle la remuneración convenida, la jornada laboral pactada, eh, el tiempo de vigencia del contrato de trabajo y descripción de las funciones que va a tener que cumplir, ¿ya? Esos contratos, cuando son periodos a 30 días, se tienen 5 días para hacer la respectiva, digamos, suscripción del contrato. Ahora, cuando son contratos de obra o faena, también se aplica el principio de los 5 días para ser firmado el contrato de trabajo, ¿ya? Situación distinta es cuando hacemos un contrato indefinido, que se establecen 15 días para firmarlo, ¿ya? Ahora, a veces se hacen contratos part-time, ¿ya? El contrato part-time está tipificado que puede ser entre 25 y 30 horas, ¿ya? Por lo general los contratos part-time están en ese tiempo, ¿ya? Pero los contratos part-time va a depender también de la duración, el tiempo digamos, que yo tenga para firmar. Si lo estoy haciendo un contrato part-time a 30 días, tengo 5 días para firmar. Si estoy haciendo un contrato part-time, pero de criterio indefinido, tengo 15 días para firmar. Profesora, ¿días hábiles o días Son días hábiles, hábiles? Ok. ¿ya? Son días hábiles. Eh, mm, Ahora, eh, independiente, como les decía, ya son los plazos los que yo tengo que ir verificando. Cuando eventualmente yo realizo un contrato y el contrato, no sé, lo hago por 30 días y después hago otro contrato por 30 días más, ¿ya? Ya son 60 días, ¿ya? Y a partir del tercer contrato pasa a ser contrato indefinido,
Ya, si yo hago un tercer contrato por 30 días más, está mal tipificado. ¿Ya? Corresponde que ese contrato, el tercer contrato, sea de 30 días. O sea, perdón, sea de criterio indefinido. Si por eventualidad ese contrato de 30 días yo lo dejé ahí y quedó como 30 días como tercer contrato, ¿ya? El criterio es indefinido igual. Anechis. Profe, tengo una duda. ¿Qué pasa con esa gente que trabaja en construcción? Porque a veces le hacen contrato y llevan más de como 2, 3 años, 5 años. Y he conocido gente así que trabaja en construcción como maestro y le pasan contrato así, como, o a veces anexo, después le hacen contrato otra vez sin firmar ningún finiquito y nunca contrato indefinido. ¿Eso es normal? Es normal, pero no es reglamentario. No, o sea, Mm, no está arreglado, digamos. ¿Por qué? Porque por malas praxis de, digamos, de los empleadores. ¿Cómo se pretende un poco controlar eso? Es con la nueva, digamos, situación que hoy obliga o que los empleadores están obligados a subir la información laboral de los trabajadores a la página de la Dirección del Trabajo. Entonces, si yo hago un contrato a una persona y le hago un contrato de trabajo, va a estar, debe estar subido en la Dirección del Trabajo y eso me va a permitir después validar o, digamos, acreditar de que me hicieron un contrato con tales condiciones y que ahora me corresponde un contrato indefinido. Lamentablemente, hasta antes de que existiera esto digamos, de la dirección del trabajo, de la página de la dirección del trabajo, del registro electrónico propiamente tal, no había posibilidad, digamos, de cotejar esa información a no ser que el trabajador tenga documentos comprobables. ¿Ya? Así que esa práctica ahora se tiene que de una u otra manera eliminar. Pero aún así, si existen situaciones bajo eso que se le hace un contrato y después, porque algunos empleados son como bien cara dura, hacen un contrato y le dicen, ya, pero ¿sabes qué? Cuando firmemos este contrato me tienes que traer este, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Es eliminar el primer contrato y hacer válido el segundo. Y esas son malas prácticas que hacen algunos empleadores y eso tiene que ser denunciado. Otra cosa, profe, una consulta. En caso de los trabajadores, bueno, estamos hablando de los mismos, ¿no tienen derecho a permiso ni vacaciones? Mm, Es que el permiso, si es por hacer un trámite, por ir a médico, el empleador puede dar el permiso, pero le va a descontar el tiempo, Ya. porque a mí se me paga por estar en la empresa haciendo el trabajo. No se me paga para que yo pida permisos para ir a médico. Entonces, todo tiempo que yo no trabaje dentro del día, el empleador me puede descontar el tiempo. Tiene la facultad el empleador de hacerlo. Entonces, va a depender un poco también del criterio, porque a veces si yo soy un buen trabajador, cumplo todo y si eventualmente requiero un permiso, eh, eventualmente a lo mejor no me lo van a descontar, a lo mejor no me lo van a descontar. Pero si yo soy muy buena para pedir permiso y pido permiso para todo, lo más probable es que cualquier permiso que pida, todo me lo descuente. Ya entiendo. ¿Ya? Ya, pues. Ahora, todos los otros permisos, como permiso sin goce de sueldo, el permiso, no sé, por el permiso para que tengo acceso en el caso de la banda horaria, para poder llegar más tarde, todo eso tiene que estar reglamentado, debe estar, digamos, estar por escrito para que se me cumpla. Pero siempre va a ser el mismo principio. A mí se me paga por la jornada laboral pactada. Mm.
¿ya? Profesora, de lo que estaba hablando, entonces después de los 60 días ya tendría que ser un contrato indefinido. El Eso, tercer contrato, o sea, sí, pueden haber dos contratos de 30 días, claro. pero el tercero automáticamente pasa indefinido. Por Si yo eso, el después de tercer, 60 días, ¿o no? sí, después de 60 días. Claro. Si yo el tercer contrato todavía lo tengo por 30 días, pero respeté la fecha de entrada del trabajador del primer contrato, eh, independiente que me diga 30 días ese tercer contrato, se aplica el criterio de indefinido. Lo que corresponde es que yo modifique el documento y le ponga contrato indefinido, pero a veces no lo hacen. Ya. Pero la permanencia laboral o la permanencia de la antigüedad laboral me va a decir que ese tercer contrato es indefinido, sí o sí. Para efectos legales y para cálculo se aplica como indefinido. Una consulta, señorita. Dime. Mire, yo trabajo en construcción, como se dice, y hago contratos. El primer contrato le hago por 3 meses y el segundo igual. El tercero ya le paso indefinido, como dice usted, pero es una mala práctica hacer que pase 3 meses, que usted dice que son 60 días mínimo para que sea el tercero indefinido. Como son obras, Es que en este caso, en la construcción siempre se hacen contratos de obra o faena y tiene que estar tipificado. El tipo de contrato es por la obra, tanto, tanto, tanto. ujú, Y ahí ya pasa por un contrato de obra o faena. Pero también debe estar, digamos, bueno, debe tener una fecha, la obra tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de término con una cláusula que permita ampliar o reducir ese plazo, porque eventualmente pudiese terminarse antes de esa fecha o posterior a esa fecha, ¿ya? o sea, pero lo que estoy haciendo es una mala práctica o está bien, porque mira, a veces la obra dura, no sé, supongamos, 2 meses. Está dentro del plazo del primer contrato, que es plazo fijo. Pero si pasa ese de nuevo, se hace otro contrato por el mismo monto de meses, que son 3 meses. ¿Está bien lo que hago o está mal? Mientras se tipifique como obra o faena y se amplía el contrato anterior para término de la obra y no sé, y el cual tendrá una fecha determinada de cierre o de término, ahí está bien. Pero si yo hago el contrato por una cosa distinta, ejemplo, estoy haciendo un contrato a un carpintero, ¿ya? Por obra de carpintería. Y después al mismo carpintero le pongo de pintor, son contratos distintos, Ahí no, son distintos, claro. ¿ya? Entonces la obra tiene que tener el detalle de las funciones que está haciendo, Ya, ok. ¿ya? Ok, señorita. Profesora, pero parece que la compañera lo hacía por plazo. Por lo que yo tengo entendido, lo que decía el código, es que el máximo plazo que puede estar una persona normal es 1 año. Y cuando es un técnico o otra profesión, puede estar hasta 24 meses a plazo fijo. Sí, se puede ampliar, pero va a depender de la tipificación que se haga en el primer contrato. Por ejemplo, nosotros en la empresa hacíamos por 3 meses el primer contrato. Después lo ampliamos por 3 meses más. Y si él era bueno, se pasaba indefinido ya al séptimo mes. Y hay otros personajes los pasábamos hasta al año. Casi al Claro. año se pasaban a indefinido, no antes. Y eso era por una cláusula de la empresa solamente. Bueno, para reconocer un poco ahí se reconoce un poco el tipo de trabajador, digamos, que es, digamos. Pero como le digo, ¿cómo le dijera?
todo está dado porque tiene que hacer la misma obra y porque tiene que hacer, digamos, las mismas funciones. Si cambia función es porque estamos cambiando el tipo de contrato. No, por lo menos yo trabajo en un solo rubro, que es cerámica, entonces ellos, pues, la obra puede durar como un año, supongamos, pero no se cambia lo que ellos hacen, solamente cerámica, pero Sí, siempre le hago pero de 3 a 4 meses. El exactamente, primer, pero lo que pasa es que igual se cambia, en el caso de la cerámica, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando la cantidad de casas. exacto, ajá, Tú haces la casa, ya pensé porque sean 100 casas, por decir una cosa. El primer contrato te dura de la casa a la 1 a la 10. Entonces, si de la 1 a la 10 necesita ampliar el contrato, tú haces un segundo contrato donde dice la ampliación de la obra de las casas de la 1 a la 10 se amplía en 30 días más. Y una vez terminada la casa de la 1 a la 10, tú haces otro contrato de la casa de la 11 a la 20. Y ahí pasa a ser, digamos, otra obra. que sería Si como tienes un ahí, anexo, ¿no? exactamente. Lo que pasa es que cuando se abre, se da en construcción, se hace como por etapa. Entonces se le da una etapa primero, que son las 10 primeras casas, después se le da otra segunda etapa y así. Claro. Entonces ahí, por eso digo, la obra faena está dada por si yo tengo tipificado los números de casa, por los números de casa. Ah, ya, ok. Porque eso te está dando el nivel de avance y una obra distinta en el sentido de que son casas distintas, no es la misma casa. No vas a estar, no sé, por un año en una sola casa. Sí, Lo importante siempre en estos contratos de obra faena es especificar la obra, el detalle de en qué sector eventualmente, ejemplo, voy a hacer el trabajo, ¿ya? Y bajo qué condiciones yo tengo que trabajar y cumplir en cierta fecha. Inclusive se detalla que se pagará por un nivel de avance en los porcentajes XX, ¿ya? O en tales fechas, o si se entrega el reporte de avance en tal fecha, los pagos serán 3 días después, 5 días después, etcétera. Bajo tal vía, o con retiro, no sé, por un cheque a nombre de. Todo eso se tiene que detallar. ok, señorita, gracias. Ya. Eh, bueno, para efectos de la hora, ya son las 9. Profe, antes que termine, bueno, o Dígame. se lo pregunto después, eh, todo esto que hemos hablado corre para cuando son contratos que tienen que ver con o sea, honorarios, cuando son contratos de honorarios, por pega, bueno, es como un poco lo que estaba hablando la compañera, como por faenas, pero que sean con honorarios. No, porque, a ver, los contratos los contratos a honorario o contratos de prestación de servicios a honorario es una actividad de segunda categoría que no me implica dependencia y subordinación. O sea, yo no tengo que cumplir horario. Si yo estoy con un maestro y el maestro tiene que cumplir un horario, es un contrato de trabajo. Y dos, porque el maestro va a ocupar maquinaria y va a tener trabajadores. Yo voy a estar contratando a un maestro a cargo de una cuadrilla. Y esa cuadrilla, los trabajadores tienen que tener contratos de trabajo y se les va a descontar remuneraciones, o sea, imposiciones. Entonces, esos son contratos de trabajo, ya que obligan a que sean contratados y se les emita liquidación de sueldo. Yo empresa, si contrato a un contratista, el contratista a mí me va a hacer una factura por el nivel de avance de la construcción de una casa. Pero ese contratista a su gente la tiene que tener con contratos de trabajo.
pero a mí me tiene que ser una factura, no una boleta de honorario. ¿Ya? Boleta de honorario Entiendo, entonces la sería responsabilidad cae en este caso como del contratista de tener regulado como en exactamente, horas a las personas. exactamente. Y yo, empresa, para yo pagarle la cuota 2 o el avance 2, el contratista me tiene que demostrar a mí que pagó las imposiciones de su plantilla de trabajadores. Y eso se ve con el formulario el 30F o el 31F. El ¿Ya? 30 y el 31. El 30 y el 31. 30.1, sí, y el 30. Eso. Y eso se saca en la página de la Dirección del Trabajo. De una vez que estén validadas las imposiciones, se saca ese certificado. Y ahí me dice que las remuneraciones de todos los trabajadores que están individualizados están pagadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que les pagó el mes pasado de imposiciones y yo ahí recién le pago el siguiente avance para que el contratista le pague nuevamente el sueldo. Pero eso se tiene que hacer todos los meses, con desfase de un mes. O sea, ejemplo, yo ahora estoy pagando junio, pensemos que la otra semana pago junio. El contratista me tiene que estar informando mayo. A fin de mes me tiene que estar informando mayo que le pagó las imposiciones de mayo. Y siempre va a haber un desfase de un mes. ¿Ya? F31 nos va a enseñar usted a solicitarlo o no, señorita. Voy a ver si puedo acceder a través de la Dirección del Trabajo. Lo que pasa es que todo ese tipo de documentos se sacan con clave única. Hay activado Se sacan con clave única y para eso necesitamos un usuario. Yo puedo ser el usuario y aprendemos con lo mío. Por favor. Con los datos del Ibañez. Y no es difícil sacarlo. El No, si no es F30 difícil. no. Sí, El sí, Pero el igual tema es necesito hacer una factura y todavía no sé cómo. la física. Ya ahí vamos a trabajar con los datos del Ibañez entonces. Agradecida. ¿Ya? Pero como les digo, bajo esas condiciones se tiene que hacer de esa forma, ¿ya? Y si en este caso el contratista no le paga las imposiciones a los trabajadores, yo como empresa mandante ya estoy obligada a velar que se le dé cumplimiento a eso. Porque de lo contrario, los contratistas, o sea, los trabajadores demandan al contratista o a quien resulte responsable. Y ahí le llega ¿cómo le dije? La instrucción a la empresa mandante. ¿Ya? Por eso se llama empresa subsidiaria. Exactamente. ¿Ya? Entonces, para efectos de la clase, continuamos mañana, chicas y chicos, para que no se me sienta mal, Jorge. Ok. Continuamos mañana entonces a las 10 de la mañana. Ya, profe. Y nos vemos, que estén bien. Nos vemos. Chao, Esté chao. bien, Chao. Hasta chao, mañana. chao. Profesora, ¿y la asistencia? Ay, ¿verdad? ¿Y a quién más no le tomé asistencia? Ya, bueno, espérenme. Se me había olvidado. Se lo voy a decir a viva voz para andar como más rápido y así no lo tengo tanto. Anechi Luis la tengo presente. Ella Quincas presente. Claudia Menas presente. Consuelo Álvarez presente. Elizabeth Choque presente. Fernando Pacheco presente. Gloria Canales ausente. Saura Rosales ausente. Ivania Cabrera presente. Jorge Jorquera presente. Ketty Andagua ausente. Lucía Ruiz presente. Marcela Valdivieso ausente. Margarita González presente. María Valenzuela ausente. Presente. Ah, María Presente, Valenzuela profe. ya. Ya, María Valenzuela presente. Marlene Cid ausente. Margelina Álvarez ausente. Mirta Márquez ausente.
Olga Muñoz, presente. Ruth Soto, ausente. Viviana Borges, ausente. Yasna Alviña, presente. Y Yasna Durau, presente. ¿Y alguien Profesora, lo nombré? disculpe, Consuelo Álvarez, habrá que... No alcancé a escuchar si me dijo Te presente o ausente. dejé presente. Déjame Ah, confirmar ya, el tiro. ya. Consuelo. No, está Consuelo. Presente. Consuelo. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos Ya mañana. pues. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao. Igual, buenas noches. Chao. Buenas Chao, buenas noches. noches. Profe, Ivania. Cuéntame. profe, no, le quería mencionar que estoy trabajando en lo que le había mencionado de mi empresa con los nuevos que tengo que facturar y he aplicado lo que he aprendido. ¿Ya? Y tengo un Excel donde incluso he sacado mi propio 3% de cada como... ahora tengo que hacer una factura y como que quería ver si la podía usted revisar, si estaba bien, como los cálculos que estaba haciendo. Mándame el Excel. Pero por el WhatsApp sí para poder descargarlo acá. Ya. Y bueno, a este Excel que le voy a mostrar, estoy haciéndolo como para cada cliente. Ya. Pero Mándamelo. tengo un problema con las cuentas T. Sí, lo estoy buscando acá. No sé aplicarlas. Me cuesta demasiado. Mándamelo primero para saber qué pasa. Ya. ¿Estamos solitas o hay algún compañero más?